Hola, soy Isaac y ella es mi novia, Elena. Vino desde España a visitarme durante 13 días, muy poco tiempo para demostrar lo que es un país tan hermoso como el nuestro. Así que diseñé una ruta para conocer Costa Rica de una forma real, desde su ciudad, sus ríos, sus bosques, sus animales, el café, el Caribe y su gente, la música, por supuesto la comida, volcanes y no podía faltar, el Pacífico. Esta es nuestra travesía por Costa Rica. Hoy es el día número 5 y vamos hacia nuestro próximo destino. Vamos camino Guapiles-San José. La carretera que une estas dos ciudades atraviesa un parque nacional que se llama Braulio Carrillo. Y es uno de los parques nacionales que tiene más territorio con bosque virgen. No es necesario tener que bajarse el carro porque solo el hecho de cruzar esa carretera tiene hermosos paisajes. Esto que tenemos aquí atrás es el puerto de Caldera, que es el puerto más grande de la costa pacífica de Costa Rica. Es la primera vez que me bajo y están bien tuanis, y además hay un montón de puestos donde venden churchis y comida típica costarricense del puerto, que está muy barato. ¿Quieres decir por un churchi? ¿Puedo tomarle fotos mientras lo haces? Al día siguiente amanecimos en Monteverde, uno de mis lugares favoritos de Costa Rica. Exactamente en el Santuario Ecológico, una casa mágica en medio del bosque donde siempre te reciben con los brazos abiertos para enseñar sobre el cuidado del medio ambiente. Christopher, el hermano menor de la familia, me contó sobre su proyecto de café sostenible y me pareció una historia digna de contarse y que debería tener mucha más relevancia en el tiempo actual. Es por esto que los dejo con Chris. Soy Christopher, el hijo menor de la familia y cuarta generación de los pioneros de Monteverde. Juntos trabajamos en el proyecto de conservación llamado Santuario Ecológico. Mi trabajo es dar talleres de educación ambiental por medio del segundo producto más globalizado, el café. Aquí es donde los desechos orgánicos de una familia de 5 personas los transformo para crear distintos fertilizantes para nuestra plantación y huertos. Le demuestro a nuestros visitantes que es posible mezclar el bosque y la agricultura, dando como resultado uno de los mejores cafés orgánicos de especialidad en el mundo. Un producto cero desechos en permacultura y agroforestación. Las sociedades actuales y nuestro estilo de vida están acabando con los recursos naturales. Todo pasa demasiado rápido en un crecimiento descontrolado. Hay estudios que demuestran que esto es insostenible. Nos queda poco tiempo para detenernos a pensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y cómo disminuir o remediar el impacto que generamos. Yo creo en la naturaleza. Debemos aprender de ella, adaptarnos a sus ciclos y que esto puede ser la clave para que las siguientes generaciones tengan un futuro mejor. Luego de caminar por el bosque mientras Christopher nos contaba todo esto tan interesante y tan importante, nos llevó de vuelta al santuario y nos preparó un poco de su delicioso café, como él lo llama, el extracto del bosque.
continuamos nuestro camino, esta vez hacia la Fortuna de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Aquí a mis espaldas, el lago del Arenal, que fue construido en 1979 y se inundó el pueblo de Tronadora y Viejo Arenal para construir una represa hidroeléctrica que hoy alimenta gran parte del país con electricidad limpia. Hoy nos encontramos hospedados en el Hotel Arenal Paraíso, que queda aquí en La Fortuna. Es un hotel muy bonito, tiene casas independientes, todas con vista al volcán Super Tuani. Y además tiene termales con vistas al volcán Arenal. Está brutal. De camino a nuestro próximo destino, que es Tamarindo, paramos aquí a Los Héroes, que la verdad siempre había pasado por el frente pero nunca había entrado, y es un lugar súper curioso con una gran historia. Al principio era solo esta lichería que pertenecía a una pareja de un suizo con una costarricense, y por su estilo de arquitectura un poco distinto a lo que siempre estamos acostumbrados a ver, la gente entraba pensando que era un lugar turístico. Y fue así como decidieron hacer ahora un restaurante, un hotel, una capilla, y en el fondo más allá hay un tren que te lleva a un restaurante giratorio desde donde se ve la laguna y el volcán Arenal. No vamos a subir hasta el restaurante, pero vamos a ver qué hay por aquí. Hoy nos levantamos aquí en Tamarindo y estamos en Dream Sea, Costa Rica. Es un lugar que apenas ayer encontramos y es un sitio que está lleno de campamentos como este y como todos esos. Es bastante económico y el lugar está bastante lindo y las tiendas están increíbles. Nosotros estamos en el Domo, que es una de las más grandes. Y algo súper interesante es que no solo es un lugar para quedarse, sino que es una comunidad de personas, de gente joven que viene y se queda aquí por semanas, días, meses. Y ayer que llegamos, cenamos con ellos, que es una cena buffet, y luego de la cena hubo una reunión donde todas las personas nuevas que llegan al lugar a quedarse son pasadas al frente, se presentan y les hacen como un acto ahí de recibimiento a la comunidad. Super tuanis, y de verdad que es como una comunidad hippie, diría yo. Ya solo quedaba un día para que Elena regresara a España, y recuerdo estar sentado frente al mar y ver a toda esa gente en el campamento despedirse llena de amor y buena vibra. Me hizo pensar que al final todos somos como las olas del mar. Ninguna es igual que otra, y nunca pararemos de ir y venir.